¿Cuál fue el mayor escándalo en tu pequeña ciudad? Un profesor universitario fue encontrado atado a un árbol y quemado meses después de su desaparición. La policía dictaminó que se trataba de un suicidio. ¿Suicidio? Todavía no estoy seguro de por qué lo llamaron suicidio. Todo el mundo sabe que es imposible que fuera eso. Hace poco oí que se hizo un documental sobre ello. No estoy seguro de dónde localizarlo porque era algún grupo oscuro el que lo hizo. Unos cuantos miembros de una familia de mala muerte entraron en un bar, robaron dinero, cerveza y cacahuetes. Cuando se marchaban, se dieron cuenta de que había un cliente borracho durmiendo en una mesa de picnic. Pensando que era un testigo potencial, le golpearon la cabeza con un martillo, metieron su cuerpo en la parte trasera de su camioneta, condujeron la camioneta por el antiguo camino del ferrocarril y tiraron el cuerpo en un pantano. Los atraparon casi inmediatamente porque había un rastro de sangre y su camión estaba cubierto de ADN. Todo por algo de dinero y cerveza. Y si estaba durmiendo podrían haberlo dejado en puta paz, pero supongo que nunca se sabe si está fingiendo. Escores de cualquier manera. O, mejor, métele algo de dinero en el bolsillo, y deja un montón de envases vacíos a su alrededor. Pensarán que lo ha hecho el borracho. Oportunidad perdida aquí. En el año 2000, el cuerpo de una niña fue encontrado en las escaleras de la escuela secundaria local. El oficial que llegó al lugar era un novato. Como fue el primero en llegar, el departamento de policía le encargó el caso. El caso fue masivamente un fracaso. El asesinato había conmocionado a la comunidad y mucha gente estaba hablando. Varios años después, la policía lo marcó como caso sin resolver. Una mujer de la zona estaba haciendo su propio trabajo detectivesco. Se puso en contacto con un periodista del Reino Unido. El periodista voló para reunirse con la mujer e investigar el asesinato y los errores de la policía. Descubrieron un encubrimiento masivo. El departamento de policía local se mostró hostil hacia el periodista y la mujer, hasta el punto de que el FBI tuvo que intervenir para proteger la investigación. Debido al comportamiento terrorista del departamento de policía, acabaron siendo investigados por el FBI. Al parecer, sabían quién había cometido el crimen. Un traficante de drogas local, que era muy amigo de la policía. Finalmente fue arrestado y enviado a prisión de por vida. El departamento de policía recibió un tirón de orejas. El periodista regresó al Reino Unido, y la mujer local se trasladó a una ciudad cercana. Había un anestesista que trabajaba en nuestro hospital local y en otro hospital de otra ciudad. Era bastante conocido entre los demás médicos, y se sabía que era bueno en lo que hacía. Solo tenía un pequeño problema de adicción a los analgésicos y anestésicos. Así que, para alimentar su adicción sin ser descubierto, se inyectaba parte de los medicamentos de sus pacientes antes de inyectárselos con la misma aguja. Así pasó desapercibido hasta que se descubrió que más de 60 de sus pacientes se infectaron de hepatitis. Y que él era la fuente de ello. Les pidieron y le retiraron la licencia, que yo sepa. Pero la imagen del hospital siguió sufriendo bastante. No tanto un escándalo, sino más bien un suceso trágico. En mi pequeño pueblo de Vacas, hubo una niña desaparecida que fue encontrada en una maleta que flotaba en un canal de agua. El culpable resultó ser su vecino, que también tenía una hija con la que la niña jugaba. Toda la ciudad se conmocionó, nos afectó profundamente. ¿Recuerdas lo del reto del cubo de hielo y Bucket Challenge? Hubo un incidente en mi pequeña ciudad en el que dos estudiantes de último curso de preparatoria le gastaron una broma a un discapacitado mental pidiéndole que participara en el reto del cubo de hielo, pero en lugar de eso le tiraron un cubo lleno de escupitajos de tabaco / desechos humanos / EC. Sobra decir que se armó un escándalo y que los dos estudiantes fueron arrestados. Solo me enteré del caso a través de los rumores, pero en su momento fue un asunto muy importante. Cuando me enteré, me pareció que la condena era muy leve. Aceptaron un acuerdo de libertad condicional durante un breve periodo. La única condición era que tendrían que someterse voluntariamente a un tratamiento similar al que sometieron al estudiante discapacitado, en una granja local. Me sorprendió lo comunes que son las sentencias inusuales cuando lo investigué. Hay docenas de historias sobre ellas en acuerdos de culpabilidad, y esas son solo las que salieron en las noticias. De nuevo, pensé que la sentencia era muy leve, seguramente se reirían, se limpiarían y se ducharían después. Pero entonces, me mostraron un vídeo de eso en un momento dado. No estoy seguro de cómo se filtró el vídeo, y yo estaba bastante perturbado, pero también algo feliz, de descubrir que estaba equivocado. Fue horrible. Solo había uno de ellos, en una de esas sillas de contención para reclusos de la granja, y pensé que solo le echarían un poco de estiércol y él se lo limpiaría. Pero no, esta cosa se derramó pesadamente sobre él durante al menos 45 segundos seguidos. Y no se parecía en nada a excrementos humanos o de perro. Era un lodo espeso, supurante, de color marrón verdoso, que le caía sobre la cabeza y le corría por el cuerpo.
y debía de oler mal, porque no paró de tener arcadas y de vomitar un par de veces. Al final ni siquiera estaba reconocible. Incluso cuando lo soltaron de la silla, intentaba limpiárselo, pero todo era fibroso y suporoso y manchaba por todas partes. Cielos, se vio muy duro. Quizás fue un castigo apropiado después de todo, y más eficaz que la cárcel. Me alegro de que sufriera una consecuencia justa por sus actos. Nuestra profesora de inglés violó a la mitad del equipo de atletismo de chicos en la preparatoria. Y se acostó con el subdirector. Y el profesor de gimnasia. Todo el mundo lo sabía y todos estábamos bastante seguros de que uno de los chicos era el verdadero padre de su hijo, no su marido. Cuando llegué a casa y le conté a mi padre que habían detenido a una maestra por acostarse con sus alumnos, me respondió: ¿así que finalmente atraparon a Marcy? 2 de mis aprendices tienen sus desnudos, y nos los enseñan al resto cuando intentamos trabajar. No echo de menos mi ciudad natal, lol. Soy de un pueblo muy pequeño de Canadá. Muy tranquilo, nunca ocurría nada importante y era una comunidad bastante unida. Un día, se produjo una explosión en un edificio de apartamentos. Una madre soltera de 23 años, tetrapléjica, murió en el acto. Al final se resolvió el caso. La explosión fue una bomba envuelta en papel de regalo que le había dejado su antiguo asesor financiero. Despilfarró cientos de miles de dólares de ella y fue condenado por ello. Después fue puesto en libertad bajo fianza y entonces dejó la bomba. Voy a tener que ir con la mujer que mató a una mujer embarazada de 8 meses, sacó al bebé, y trató de hacerlo pasar como suyo. Por desgracia, esto es más común de lo que uno podría pensar. Se denomina abducción fetal y la página de Wikipedia al respecto ha registrado unos 20 casos desde el año 2000, lo cual es al menos a mis ojos una locura. El borracho local se enfrascó en una discusión con otro cliente habitual en un bar popular, sacó una pistola y mató al otro de un disparo, pero ese no es el escándalo. Al parecer, el tipo que murió era muy simpático y muy querido en la comunidad. Los demás en el bar pudieron desarmar y contener al agresor hasta que llegó la policía. Cuando llegó el sheriff, se limitó a decir: parece que todos necesitan unos minutos más con él. Volveré más tarde. Así que todos en el bar cogieron lo que pudieron encontrar y acabaron golpeando al tirador hasta matarlo. El sheriff lo denunció como defensa propia y las cintas de seguridad desaparecieron, pero el bar estaba abarrotado, así que la verdadera historia se difundió. Hubo algunos intentos de reabrir el caso o de acusar al sheriff y a alguno de los clientes del bar, pero todos fueron aplastados con bastante rapidez. El detalle realmente interesante, en mi opinión, es que había rumores bastante fuertes de que el borracho se estaba acostando con la mujer del hombre al que mató y que él había sido atacado primero. Así que el tiroteo original pudo haber sido en defensa propia. Pero como no hubo grabaciones de las cámaras, y todos los testigos participaron en el asesinato del borracho, no hay forma de saber la verdad. Siempre me gustan las historias como esta: 45 personas en el bar y ni un solo testigo. Vivo en una pequeña ciudad rusa llamada Nalchik. En 2005 fuimos atacados por terroristas. Grupos móviles de terroristas de 5 o 6 personas, con un número total de unas 200 personas, armados con diversas armas ligeras, incluidos RPG-7 y RPD, entran en Nalchik en coches desde 2 direcciones. Se producen los primeros tiroteos entre policías y militantes en las afueras de la ciudad. Murieron 14 civiles y 35 policías y agentes. Más de 240 personas resultaron heridas, entre ellas 129 agentes. Yo tenía entonces 5 meses y las historias de mis padres son muy sorprendentes porque ahora nuestra ciudad es muy tranquila y no pasa casi nada. Mi restaurante chino favorito se quemó cuando estaba en la preparatoria. Le dije a los bomberos que no quedaba nadie en el edificio. Resulta que tenían a varias personas encadenadas en el sótano como parte de una operación de tráfico de personas bastante grande. Suburbio de Detroit. Una puta locura. Mi condado natal tenía unos cuantos puentes cubiertos históricos. Eran el orgullo de la zona. Alguien quemó uno. Alguien más vio a 3 jóvenes hacerlo. Ahora todos sabíamos que era un trío de chicos de mi clase. Como la mayoría de las escuelas, teníamos pandillas, 2 de las cuales eran los preps y los burnouts. Los quemadores de puentes eran preps. El padre de uno era juez del condado. La madre de uno era la principal agente inmobiliaria de la ciudad. Esto planteaba un dilema, así que los padres de los preps, incluido el juez, urdieron un pequeño plan. Dieron a 3 burnouts de mi clase $10,000 a cada uno, mediados de los 80, y la promesa de una sentencia leve de 6 meses de libertad condicional si se declaraban culpables y asumían la culpa. Los burnouts aceptaron y cogieron el dinero. El juez pensó que si no cumplían su parte, se aseguraría de que fueran declarados culpables de todos modos. Así que se presentaron en el juzgado delante del papá juez. No solo no se declararon culpables,
sino que tenían una multa por exceso de velocidad con fecha del mismo día y hora en que se quemó el puente. Pero la multa de velocidad fue a 112 kilómetros del puente. Y como los tres eran menores, los tres fueron nombrados en el informe de la multa. El juez no tuvo más opción que desestimar el caso. Y los padres de los preps ni siquiera se enfadaron porque eso fue excusa suficiente para poner fin a toda la investigación. Nadie se metió en problemas por ello. Todo simplemente se olvidó. Se reconstruyó el puente, se cambió el rótulo para que dijera réplica de un puente histórico, y por $10.000 esos preciosos chiquillos no tuvieron ni una mancha negra en su expediente. Un tipo borracho estaba practicando la reanimación cardiopulmonar en medio del puerto y gritando. Eso provocó que los transeúntes pidieran ayuda a una ambulancia, hasta que se dieron cuenta de que estaba reanimando una balsa inflable. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.